Les damos una cordial bienvenida a cada uno de los hermanos que se está conectando en este domingo en línea. Consecutivamente hemos tenido servicios preciosos en la presencia de Dios. En esta oportunidad queremos que comparta este servicio con sus amigos, con sus vecinos, con sus parientes más cercanos, ya que sin duda será de bendición para sus vidas. Así que acá abajo en la pantalla están apareciendo todas las plataformas de las redes sociales donde usted puede encontrar el contenido bíblico, de una palabra de aliento y también alabanzas que exaltan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora los quiero invitar a que leamos una lectura bíblica y que ustedes las pueden buscar ahí cómodos en su casa. Los quiero invitar a que busquen Isaías capítulo 25, versículo 1. Le voy a dar lectura para que usted me esté acompañando desde su casa. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Sin duda, nuestro Dios Todopoderoso ha estado desde la antigüedad acompañándolos y siempre trayendo seguridad a nuestra vida y a nuestro corazón. Así es que por eso es que nosotros nos reunimos cada domingo a poder exaltar su nombre y porque Él merece toda la honra y toda la gloria. Así que desde su hogar exaltemos el nombre de nuestro Señor. Todo reino lo verá, cadenas romperá, todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Puertas hoy al Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. El Señor Dios fuerte, ¿quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor Dios
siempre ahí. En el dolor y en la promesa, cuando mi fe pasando el fuego está, me protege tu bondad. En el futuro no me preocupa más, porque en tus manos sé que mi historia está. Mi Dios no me dejará, lo que Él empezó Él lo acabará. Mi futuro seguro está, su fidelidad jamás me fallará. Él fue bueno ayer y Él siempre lo será. Su fidelidad jamás me fallará. Siempre hay más en el futuro, en la montaña y en el valle estás, un camino abrirás. Donde me llames yo te sigo, y si las olas me llegan a hundir, sé que tú vendrás por mí. Porque en tus manos sé que mi historia está. Mi Dios no me dejará, lo que Él empezó Él lo acabará. Mi futuro seguro está, su fidelidad jamás me fallará. Él fue bueno ayer y Él siempre lo será. Su fidelidad jamás me fallará. El futuro no me preocupa más, porque en tus manos sé que mi historia está. Mi Dios no me dejará, lo que Él empezó Él lo acabará. Mi futuro seguro está, Él fue bueno ayer y Él siempre lo será. Mi Dios no me dejará, lo que Él empezó Él lo acabará. Mi futuro seguro está, su fidelidad jamás me fallará. Él fue bueno ayer y Él siempre lo será. Su fidelidad jamás me fallará. Es bueno exaltar el nombre de Dios en todo tiempo, en los momentos de dificultad y en los momentos cuando Dios también nos está bendiciendo. El clamor que nosotros levantamos hacia nuestro Dios en todo tiempo es necesario. En esta oportunidad también queremos que pasemos a un momento de reflexión que hemos tenido durante todos los domingos, pudiendo disfrutar y aprender de los videos que el Proyecto Biblia también nos comparte en todo momento. En esta oportunidad hay un tema muy importante que es la justicia. Muchas veces nos hemos preguntado qué es la justicia exactamente, cómo la Biblia abarca y cómo argumenta la justicia. Así que queremos que se acomode ahí en su casa y pasemos a escuchar atentamente el Proyecto Biblia con un tema muy específico que es la justicia. Si fueras una mantis religiosa, sería socialmente aceptable devorar a tu pareja. Y si eres un tejón, no tienes en cuenta a los otros animales. No te importa. Si eres un panda con gemelos, es normal abandonar a uno para cuidar del otro. Pero si los humanos hacen cualquiera de estas cosas, diríamos que es malo, indebido o injusto. Sí, porque es así.
porque a los humanos les importa tanto la justicia? La Biblia tiene una fascinante respuesta a esa pregunta. En la primera página, los humanos son separados de todas las otras criaturas como la imagen de Dios. Los representantes de Dios que gobiernan el mundo según su definición del bien y el mal. Esta identidad es el fundamento de la perspectiva de la Biblia acerca de la justicia. Todos los humanos son iguales delante de Dios y tienen el derecho de ser tratados con dignidad y rectitud, sin importar quién seas. Eso sería bonito, si todos hiciéramos eso, pero sabemos cómo funciona el mundo en realidad. La Biblia también trata ese tema. Nos muestra cómo estamos constantemente redefiniendo el bien y el mal a nuestra conveniencia, a costa de los demás. Exactamente, autopreservación. Entre más débil es alguien, más fácil es tomar ventaja de ellos. Entonces, en la historia bíblica, vemos que esto sucede a nivel personal, pero también en familias y luego en comunidades y en civilizaciones completas que crean injusticia, especialmente hacia los vulnerables. Pero la historia no termina ahí. De entre todo este desastre, Dios eligió a un hombre llamado Abraham para empezar una nueva clase de familia. Específicamente, Abraham debía enseñar a su familia a guardar el camino del Señor, practicando rectitud y justicia. Practicar rectitud. Esa es una palabra de la Biblia que en realidad no uso mucho, pero lo que me viene a la mente es ser una buena persona. Pero, ¿qué significa eso? Ser bueno. La palabra bíblica hebrea para rectitud es tzedekah. Es un estándar ético que se refiere a las relaciones correctas entre la gente. Es acerca de tratar a otros como a la imagen de Dios, con la dignidad dada por Dios que ellos merecen. Esta palabra, justicia, es la palabra hebrea mishpat. Se puede referir a la justicia retributiva. Por ejemplo, si robo algo, pago las consecuencias. Exactamente. Sin embargo, con mayor frecuencia, mishpat se refiere a la justicia restaurativa. Esto significa buscar a las personas vulnerables de las que se está tomando ventaja y ayudarles. Exacto. Algunas personas le llaman a esto caridad. Pero mishpat es mucho más que eso. Significa tomar medidas para abogar a favor del vulnerable y cambiar las estructuras sociales para prevenir la injusticia. Así que la justicia y la rectitud se refieren a una radical forma de vivir desinteresadamente. Sí, encuentras esta idea por toda la Biblia, como aquí en el libro de Proverbios. ¿Qué significa juzgar con justicia? Hablar por aquellos que no pueden defenderse. ¿Y qué significan estas palabras para los profetas como Jeremías? Rescatar al despojado de manos de su opresor y no tolerar opresión o violencia contra el inmigrante, el huérfano o la viuda. Y como aquí, en el libro de Salmos, el Señor hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos, pero frustra el camino a los impíos. ¡Wow! ¿Él frustra el camino a los impíos? Sí. En hebreo, la palabra impío es rasha, significa culpable o errado. Se refiere a alguien que maltrata a otro humano, ignorando su dignidad como imagen de Dios. Entonces, la justicia y la rectitud son cosas importantes para Dios. Exacto. De eso debía tratarse la familia de Abraham, los israelitas. Terminaron como esclavos inmigrantes, siendo oprimidos injustamente en Egipto. Así que Dios confrontó la maldad de Egipto, declarándolos rasha, culpables de injusticia. Así que Él rescató a Israel. Pero la trágica ironía de la historia del Antiguo Testamento es que este pueblo redimido terminó cometiendo los mismos actos de injusticia en contra de los vulnerables. Así que Dios envió profetas que declararon culpable a Israel. Pero ellos no eran los únicos. Hay injusticia en todos lados. Sí, algunas personas perpetran activamente la injusticia. Otros reciben beneficios o privilegios de las estructuras sociales injustas que dan por sentadas. Tristemente, la historia nos muestra que cuando los oprimidos obtienen poder, frecuentemente ellos mismos se convierten en opresores. Así que todos participamos en la injusticia, activa o pasivamente, incluso involuntariamente. Todos somos culpables. Este es el sorprendente mensaje de la historia bíblica. La respuesta de Dios para el legado de injusticia de la humanidad es darnos un regalo: la vida de Jesús. Él obró rectitud y justicia y aún así murió en lugar del culpable. Pero luego Dios declaró a Jesús como el justo cuando Él se levantó de entre los muertos. Así que ahora Jesús ofrece su vida al culpable para que ellos también puedan ser declarados justos delante de Dios. No por algo que ellos hayan hecho,
sino por lo que Jesús hizo por ellos. Los primeros seguidores de Jesús experimentaron esta justicia de Dios no solo como un nuevo estatus, sino también como un poder que cambió sus vidas y los motivaba para actuar en maneras sorprendentemente nuevas. Sí, si Dios declara a alguien justo cuando no lo merece, la única respuesta razonable es ir y buscar rectitud y justicia para los demás. Esta es una manera radical de vivir. No siempre es fácil o conveniente. Es muy valiente convertir los problemas de los demás en mis propios problemas. Esto es a lo que se refería Jesús por amar a tu prójimo como a ti mismo. Es una vida de compromiso, motivada por las palabras del antiguo profeta Miqueas. Dios te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ti. Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Cada video que hemos podido disfrutar del Proyecto Biblia es de bendición para nuestras vidas. Y también los temas que se tratan son profundizados y traen claridad al conocimiento de Dios. Qué importante es conocer el carácter de Dios y también cómo Él imparte justicia en las diferentes áreas de la vida. Esperamos que ustedes puedan seguir conectados con nosotros y puedan seguir disfrutando de cada enseñanza que nos dejan nuestros hermanos en Cristo, que generan un arduo trabajo a través de sus talentos y a través de los videos que van mostrando y que son muy claros y específicos. En esta oportunidad también quiero invitarlos a que tengamos un tiempo de oración, un tiempo en comunión, que estemos levantando un clamor ante nuestro Dios Todopoderoso, que estemos orando por la iglesia, estemos orando por cada familia, por cada joven, por cada adulto. Hay diferentes problemáticas, Dios es soberano y Él conoce también las necesidades que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón. Confiamos plenamente que así como Él ha sido fiel durante todo este tiempo, lo seguirá haciendo hacia adelante. Oremos por el país, oremos por nuestros gobernantes para que Él les dé sabiduría, les dé dirección en estos tiempos donde tienen que tomar decisiones muy importantes y decisorias para nuestra nación. Así que los invitamos a que ahí en su casa pueda inclinarse, pueda buscar un lugar apartado donde pueda estar orando con un corazón sincero, con un corazón necesitado, que sin duda nuestro Dios nunca rechaza. Así que inclinemos nuestros rostros y estemos orando. Amado Dios, te damos las gracias por tu fidelidad. Te damos las gracias, Padre, porque a pesar de que no podemos estar reunidos como iglesia, tú nos has enseñado a hacer iglesia, Señor, en nuestra familia, a hacer iglesia en nuestro trabajo, cuando caminamos, Padre. Sin duda hay todo un aprendizaje en todo lo que está aconteciendo y que tu mano, Señor, está moldeando la vida de tus hijos. Padre, en esta oportunidad queremos levantar un clamor, Señor, por la familia de la iglesia, Señor, por cada matrimonio que está constituido, Señor, extiende tu mano de misericordia sobre ellos. Señor, guarda a cada niño, guarda, Señor, a cada adulto mayor, a cada joven, Padre. Estamos iniciando marzo, Señor, donde empieza todo el funcionamiento del país, donde muchos jóvenes retornan a sus estudios, Padre. Trae fortaleza a nuestras vidas, Señor, que podamos ser de bendición donde nos dirijamos, Señor, en nuestros distintos lugares de trabajo, Señor, donde cada joven está estudiando. Padre, clamamos también por aquellos hermanos, Señor, que están pasando por necesidades económicas, Señor, por necesidades laborales. Señor, oramos, Padre, para que tu misericordia, Señor, se extienda sobre la vida de ellos. Padre, oramos también para que tú suplas toda necesidad material, toda necesidad espiritual. Oramos, Señor, por aquellas personas a lo largo de todo Chile que se encuentra, Señor, hospitalizada, Señor, tal vez conectada a un ventilador mecánico, Señor, producto de esta pandemia. Señor, tú has mostrado tus maravillas, Señor, cómo tú has obrado en la vida de muchas personas sanándolas, Señor, del COVID-19. Clamamos por misericordia, confiando que tu mano, Señor, tu poder, Señor, tiene potestad sobre toda enfermedad, Señor. Descansamos en ti. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Y Padre, Señor, permite que nuestras vidas puedan conectarse con el mensaje, con la palabra, así como también dedicamos tiempo a cantar, Señor, a levantar alabanza a ti,
podamos concentrarnos, Señor, y poner atención al mensaje que tú entregarás y hablarás a nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Después de haber estado orando todos juntos, queremos invitarlo a escuchar nuestra última alabanza para que la podamos compartir entre todos. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para
Bueno, nos encontramos de vuelta después de haber disfrutado una hermosa alabanza. En esta oportunidad queremos pasar a la enseñanza bíblica, que está titulada Un despertar por la palabra. Así que queremos que se ponga cómodo y ponga atención a esta enseñanza que nos tiene preparado nuestro pastor Oscar. Un saludo para todos. En el libro de Nehemías, capítulo 8, versículos 5 y 6, dice la Escritura: Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: Amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Qué hermosa porción de la Escritura. El libro de Esdras, anterior a Nehemías, comienza con el decreto de Ciro, rey persa, estableciendo el regreso del pueblo de Dios a Jerusalén para reconstruir la casa de Dios en el año 539. Zorobabel y Jesúa fueron quienes lideraron este primer regreso. En los primeros 6 capítulos de Esdras se puede observar eso. Allí los judíos reconstruyeron el templo de Dios que estaba en ruinas. Los capítulos 7 al 10 del libro de Esdras relatan el segundo regreso de los judíos hacia Jerusalén, guiado en este caso por Esdras en el año 458. Ya el libro de Nehemías narra el tercer regreso de los judíos, quienes reconstruyeron el muro de Jerusalén. Una de las cosas que más me llama la atención en este segundo retorno liderado por el sacerdote Esdras es la devoción y el hambre por la palabra de Dios. No obstante, era esa misma ley, esa misma palabra de Dios que ellos habían desobedecido y que producto de eso fueron entregados por permisión de Dios a un exilio de 70 años para el pueblo de Judá. Dios les había advertido que eso pasaría si quebrantaban el pacto, si adoraban a otros dioses y hacían caso omiso a las palabras de advertencia de los profetas. Pero en este contexto del pasaje, vemos a un hombre de Dios llamado Esdras, un hombre íntegro, con un porte espiritual digno de imitar, un hombre que tenía cualidades asombrosas, pero por sobre todo eso, era un hombre de Dios que tenía la mano de Dios a su favor. En el libro de Esdras se relata lo siguiente: Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente de la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Capítulo 7, verso 6 del libro de Esdras. El sacerdote Esdras era un escriba de la ley de Dios. Se cree que él se memorizó toda la ley con cada detalle. Era minucioso en el estudio de la ley y fue una pieza fundamental en el retorno de los judíos a la palabra de Dios. Haciendo un análisis, creemos que Esdras llegó a la conclusión que el pueblo de Dios al cual él representaba estaba muy cerca de emprender un avivamiento como nunca antes y como consecuencia de obedecer la palabra de Dios. Era una oportunidad inmejorable. Había una necesidad imperiosa de volver a la palabra. Esdras, como escriba de la ley, él sabía muy bien cuáles eran los vacíos espirituales de los judíos que habían retornado 80 años antes que él y los que habían llegado en el tiempo que él entra en la escena de Jerusalén.
Había que volver no solo a memorizar la ley de Jehová, sino había que practicarla, había que obedecerla. Porque Esdras, dice la Escritura, había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Este maravilloso versículo debe ser el manual de instrucción de todo predicador, de todo maestro de la palabra del Señor y en realidad de todo discípulo de Dios, de todo creyente. Dice el texto que Esdras preparó su corazón para estudiar la ley de Dios. Él no iba a estudiar la ley de Dios en frío, sin una previa preparación, sin adecuar su corazón para la recepción de la palabra de Dios. Muchos cristianos estudian la Biblia pero sin una previa preparación del corazón, sin la disposición de obedecer la palabra de Dios que van a leer y que hablará a su corazón. Otros enseñan verdades de Dios, pero sin primero ponerlas en práctica en su vida personal, y eso es penoso. Esdras hace tres cosas. En primer lugar, prepara su corazón para estudiar la ley de Dios. En segundo lugar, estudia la ley con el propósito de cumplirla personalmente. Y en tercer lugar, enseña al pueblo la verdad de Dios que estudió y que practicó. Es por eso que todo cristiano, consciente de cuál es su misión en esta tierra, debe seguir fielmente estos pasos para poder enseñar no invenciones humanas, sino la pura y santa palabra de Dios. El ejemplo práctico del sacerdote Esdras debe servir como guía para cada lector de la palabra de Dios en estos tiempos que estamos viviendo. En primer lugar, este relato bíblico nos enseña que debemos preparar el corazón para estudiar la palabra de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Nuestro corazón debe ser el asiento de la palabra de Dios. ¿Qué actitud tenemos cuando nos acercamos al texto sagrado? ¿Qué implica preparar y adecuar el corazón para la palabra? Entre otras cosas, se trata de tener la disposición que Dios nos hable, independiente de mis sentimientos y de mis emociones. Es estar dispuesto a que la enseñanza de la palabra de Dios se internalice en el interior, haciéndome receptivo y proclive a obedecer la palabra con solicitud y con entusiasmo. Estamos en una época donde la palabra de Dios está siendo relegada a posiciones secundarias y donde se necesita, urge que hombres y mujeres como Esdras sigan justamente este patrón conductual para proyectar un avivamiento espiritual como Dios lo desea en este tiempo. A diferencia de muchos buenos libros cristianos o seculares, la palabra de Dios no solo tiene la capacidad de informar, tiene la capacidad de transformar al hombre y a la mujer que se dispone voluntariamente en ser alimentado y nutrido por su palabra. Por eso, no es algo trivial el prepararnos antes de estudiar la palabra de Dios. Todo creyente debe tener el tiempo para dedicarse al estudio de la Biblia, desconectándose de cualquier subterfugio que pueda distraerlo del propósito de estudiar la palabra del Señor. La palabra de Dios sigue hablando y nutriendo el espíritu y el alma de todos aquellos que disponen su corazón para ser edificados por la palabra de Dios. Este primer paso es fundamental en la vida devocional de todo cristiano, ya que es una invitación a preparar el corazón para ser tierra fértil y para que la siembra de la palabra de Dios caiga justamente en un
terreno receptivo donde pueda fructificar la palabra. En segundo lugar, este relato bíblico nos enseña que debemos estudiar la palabra de Dios con el propósito de obedecerla, para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, dice el texto sagrado. El segundo paso en nuestra vida devocional con la palabra de Dios es poder estudiarla. Para estudiar la palabra necesitamos tener objetivos claros, mayor conocimiento, un mayor crecimiento espiritual, pero también una clara revelación de nuestra propia realidad interior. Una vez que nos hemos preparado adecuadamente para este momento, entonces el estudio de la Escritura será en concordancia con la actitud del corazón. Cuando estudiamos la palabra santa de Dios, asumimos en primer lugar nuestra vulnerabilidad, pero también somos conscientes de nuestros pecados, de nuestras luchas interiores, de nuestros prejuicios y complejos, y dejamos que su bendita palabra escanee nuestro ser interior. Alguien dijo una frase que es una gran verdad. La Biblia es el único libro en el cual su autor se hace presente cada vez que lo leemos. Qué emocionante es saber que esta misma palabra que estudió el sacerdote Esdras con tanta diligencia en cuanto a los libros de la ley, están disponibles para nosotros para que por ella crezcamos y le obedezcamos. Esdras, que había subido de Babilonia a Jerusalén, era consciente de que necesitaba personalmente un encuentro determinante con la palabra de Dios. Hay ocasiones en que el creyente hace a la inversa de lo que hizo el sacerdote Esdras. Enseña lo que no vive, y eso causa dolor al corazón de Dios y también un daño a quienes oyen ese mensaje. El propósito de estudiar la palabra de Dios no es para en un futuro impresionar a una audiencia determinada, sino para que Dios nos hable personalmente y para que podamos compartir con otros con autoridad lo que de Él hemos aprendido. Y en tercer lugar, este episodio bíblico nos enseña que debemos enseñar a otros esta verdad estudiada y practicada, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. El libro de Nehemías relata el tercer grupo que regresa a Jerusalén con el propósito de levantar los muros. El capítulo 8, que di lectura a 2 versículos de Nehemías, narra justamente la lectura del libro de la ley por parte del sacerdote Esdras. Habían pasado 13 años desde que Esdras había vuelto a pisar Jerusalén, y durante ese tiempo él estuvo trabajando minuciosamente en la restauración espiritual de la nación de Judá. En este contexto del pasaje, los judíos estaban celebrando la conocida fiesta de los tabernáculos. Estaba estipulado que toda la nación sea convocada en esa fiesta para escuchar la lectura del libro de la ley. Todos sin excepción debían participar. En Deuteronomio capítulo 31, verso 10 al 13, está ese mandato de Dios. Sin embargo, durante todo el tiempo de exilio, esto no se había podido realizar por las razones obvias. Por esta razón, este día del capítulo 8 de Nehemías, para el pueblo que regresó a su tierra, que levantó su templo, que restauró las festividades, que levantó las murallas alrededor de la ciudad, era un día de fiesta. La ley de Dios por fin sería leída a oídos de todo el pueblo. Esdras se pone en pie ante una silente y expectante multitud. Sube una plataforma que fue construida para la ocasión en la plaza de la ciudad.
Cuando Esdras abre el libro de la ley, el pueblo estuvo atento. En reiteradas ocasiones, en el capítulo 8 de Nehemías se dice que el pueblo estuvo atento. Antes de leer, Esdras bendijo a Dios y todo el pueblo alzó sus manos, se humillaron y adoraron a Dios inclinados a tierra. Y desde el alba hasta el mediodía, Esdras leyó en el libro de la ley de Dios, o sea, al menos 6 horas, donde nadie se quejó, donde nadie se durmió, donde nadie se fue. La palabra de Dios era una prioridad. La palabra de Dios era la fuente de poder para una nación que estaba experimentando una restauración. Mientras Esdras leía la ley de Dios, los levitas se paseaban entre la multitud explicando al pueblo la ley. Les explicaban la ley, les hacían entender las verdades que Esdras estaba leyendo y nadie se movía de su lugar. Y leían, dice el texto, en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Qué maravilloso auditorio a la palabra de Dios que tenemos en este pasaje. Estaban maravillados, experimentando un nuevo comenzar, un día de fiesta. Pero mientras Esdras leía las palabras de la ley, esa alegría fue interrumpida por un llanto generalizado, porque todo el pueblo lloraba escuchando las palabras de la ley. Cuando los judíos oyeron y comprendieron la ley de Dios, entendieron que habían actuado mal, comprendieron las violaciones que habían cometido, fluyeron lágrimas no de gozo, sino de profundo pesar y arrepentimiento, producto de la lejanía de ese Dios tan santo, justo y bueno. Era tanto el llanto que los levitas, Nehemías y el propio Esdras les hacían ver al pueblo de Israel que estaban en fiesta, que no tenían por qué estar llorando, porque era un nuevo tiempo, un nuevo comenzar. No había que estar triste. La palabra oída les recordó al pueblo que Dios castiga el pecado, pero también que Dios bendice la obediencia. Por lo tanto, era esa fiesta un nuevo comienzo. La lectura de la ley de Dios hecha por Esdras nos enseña que el despertar espiritual de toda una nación es posible cuando preparamos nuestro corazón, cuando estudiamos su palabra y la obedecemos, y cuando la enseñamos voluntariamente a otras personas. No hay avivamiento sin palabra de Dios. El verdadero despertar espiritual en nuestra vida comienza cuando anhelamos fervientemente la palabra de Dios. El efecto de la palabra de Dios no es algo estético, pues el Espíritu Santo trabaja en las profundidades del corazón humano, haciendo que la verdad revelada logre las transformaciones que sean necesarias. Hagamos como Esdras, querido amigo y hermano que está oyendo este mensaje. Preparemos nuestro corazón para la palabra de Dios. Estudiémosla con el propósito de obedecerla y posteriormente enseñemos esta palabra a otras personas para que descubran el inmenso y profundo amor de Dios. Termino diciendo que el pueblo de Israel, que regresó de la cautividad de Babilonia a Jerusalén, valoró la palabra y se produjo un avivamiento espiritual como nunca antes y que quedó en los anales de la historia hebrea. El avivamiento verdadero es provocado por la disposición de obedecer irrevocablemente la palabra de Dios. Si usted y yo queremos un avivamiento del Espíritu Santo en nuestros contextos comunitarios, primero debemos tener un encuentro personal con Dios
a través de su palabra, porque ese será el preámbulo para que Dios pueda tocar el corazón y las vidas de las realidades de nuestros contextos comunitarios. Yo quiero orar al Señor para que esta palabra germine y fructifique en su propia vida. Amado Dios, te damos gracias por la palabra de Dios, por el mensaje breve que he podido compartir. Creemos que tu palabra es vida. Creemos que tu palabra provoca las transformaciones más profundas en el corazón humano. Por eso, en esta hora, te damos gracias por haber aprendido de este episodio de la historia del pueblo de Judá que regresó a su tierra después de un largo exilio babilónico. Oramos para que, así como Esdras, nazca en el corazón de cada uno de nosotros hambre y sed por tu palabra, una reverencia a tu palabra tal que podamos siempre tener una actitud de respeto, de valorar el mensaje, de valorar tu palabra y poder crecer a través de ella. Ayúdanos a ser fieles oidores de tu palabra. Ayúdanos a leerla con atención y con dedicación, y que tu palabra logre escanear las profundidades de nuestro ser interior. Ayúdanos, Señor, en este proceso de encuentro determinante y personal con tu palabra, a ser receptivos, voluntariosos y a tener la actitud correcta también para enseñar tu palabra a otros una vez que nosotros primeramente la hayamos practicado y obedecido. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga. Una hermosa palabra la que hemos podido escuchar y meditar en esta oportunidad. Qué importante también es poder descansar en Dios y pedir en oración siempre en nuestra intimidad que Él nos ayude a poner en práctica cada enseñanza que cada domingo nuestros pastores y hermanos preparan con dedicación. Estamos muy agradecidos que cada uno de ustedes dedique este tiempo importante que pueda conectarse con nosotros. Y qué mejor exaltar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Así que los dejamos cordialmente invitados, como cada domingo, si Dios lo permite, a estar atento a cada transmisión que esta está haciendo. También a las redes sociales, sin duda. No dude en compartirlo con su vecino, con sus amigos, con sus familiares. De repente colocar un like también ayuda a que el mensaje pueda seguir extendiéndose. Muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte, cuídese. Tomemos en cuenta todas las restricciones sanitarias y cuidémonos y nos vemos pronto. Que Dios les bendiga.